Muy buenos días, queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hoy día es 23 de febrero del 2026, día lunes. Son actualmente las 8:13 de la mañana en Santiago, 6:14 en Nueva York, Londres las 11:14 y en Tokio las 20:14. Vamos a empezar con este análisis diario de Bitcoin y también del oro. Bitcoin siempre a la izquierda, el oro siempre a la derecha, rápidamente. Primero, para ver el contexto general en un gráfico de un día. Vamos a pasar luego a 30 minutos para poder entender las zonas, ¿cierto? Y qué es lo que ha hecho el precio en el intradiario y ver más o menos cuáles son el potencial y las probabilidades. Y vamos a ver algunas otras herramientas que nos van a servir para poder tomar decisiones. Primero que todo, Bitcoin, como ustedes saben, desde noviembre del 2025, medias móviles bajistas. Eso no va a terminar en el corto plazo, muy probablemente. Es bastante difícil que tengamos una tendencia alcista, sobre todo porque desde fines de enero, ¿cierto? Tenemos esta, este choque estructural, es decir, este cambio de tendencia bajista por estructura que sigue marcando y validando la caída. Em, Hace unas semanas marcamos esta zona de liquidez de los 60.000, entre los 60.000 aproximadamente, que marcó este pequeño retroceso que ha mantenido el precio en esta consolidación que se ve ahora, esta que está acá. Sin embargo, el día de ayer, en domingo por la noche, pudimos empezar a notar de que el precio empezó a romper la zona y que muy probablemente volvamos a caer a esta zona de liquidez, que es el próximo lugar relevante que el precio debería soportar, para que no sigamos viendo más caídas todavía. Que ya ver Bitcoin por debajo de los 60.000 es algo que yo creo que la mayoría no esperaba el año pasado, cuando estaba tan alcista y con tanta gente en éxtasis por el precio. Sin embargo, es algo que claramente puede pasar. Espero que con esto la mayoría de los traders que solamente compraba Bitcoin porque esperaba que solamente subiera, que eso no puede suceder, em, que con esto lo reciban como una experiencia, ¿cierto? Para el futuro, para ser mejores traders e inversionistas, y con eso poder seguir ganando dinero y que esto solamente sea un aprendizaje. Recuerden que en estos mercados bajistas, entre comillas, crisis, mucha incertidumbre, como ocurre con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que cada cierto tiempo nos da algunas noticias, es cuando uno aprende y es cuando se hacen los verdaderos o se forjan los verdaderos traders, porque son los ciclos donde uno más tiene que trabajar la técnica, ser preciso para entrar, ser preciso para salir, em, y bueno, muchas otras cosas que funcionan bajo presión y que cuando hay un mercado alcista, uno puede explotarlas y potenciarlas más todavía, eh, para hacer las cosas mejor. Los que solamente se quedan por un periodo alcista, por un periodo bueno, entre comillas, sí se aprende, obviamente, pero no siempre lo pueden aprovechar de la mejor forma. Y eso todos lo sabemos probablemente, todos tenemos algún conocido que entra al mercado, le va bien, luego quema la cuenta, se toma un tiempo, vuelve un año después, ¿cierto? Y así se le lleva siempre, constantemente, quemando cuentas. Em, la verdad es que no hay mucho más que decir en Bitcoin, al menos en el contexto general, más que el RSI, que como ustedes saben, no es una herramienta o un indicador que yo utilice para tomar decisiones. Sí, me gusta tomarlo en diario para ver cuál puede ser la interpretación de los traders, y en este caso me parece que sigue siendo que podría esto seguir impulsando algunas compras si es que tenemos alguna señal de los institucionales o alguna claridad arancelaria con respecto a Estados Unidos. Em, pero el hecho de que ya esté como por debajo, ¿cierto? En la zona baja, ya podría ser un buen indicio de que si es que se activan algunos catalizadores, el precio podría empezar a subir un poco más. ¿Cuándo podríamos ver Bitcoin
por encima o con un impulso alcista importante, probablemente rompiendo con fuerza los 70.000 y generando em, precios, ¿cierto? Altos más bajos, quiero decir. Em, Vamos a ver si es que tengo algún ejemplo por acá. Em, Altos más bajos. Por ejemplo, si el precio rompiera esta zona de los 70.000, la idea es que el precio pudiese seguir haciendo esto de forma escalonada, pero es bastante difícil de que suba demasiado. ¿Ok? Estos serían HH internos, por si acaso. No está quedando muy bien, pero bueno. Y estos deberían ser high-low. ¿Ok? Entonces, una vez que empiece a hacer esto, muy probablemente podamos ver impulsos, algún tipo de impulso alcista, pero por ahora tendría que superar, ¿cierto? Con fuerza los 70.000, tener ese catalizador que le estoy diciendo. Y por supuesto, por ejemplo, superar la EMA 50, que se ocupa generalmente como un soporte, o en este caso una resistencia dinámica del precio. Y lo más importante, ¿cierto?, es que pudiese superar em, por fundamentales esta como incertidumbre que se vive actualmente. Pasando al oro, tampoco tenemos mucha novedad. La verdad es que el precio sigue con una pendiente positiva. Sí marqué una nueva zona de liquidez, que es esta que está acá, en los 5.000. Ya por la estructura del precio, ¿cierto? Podemos marcarla. Y ha empezado a superar esta zona. De hecho, acá, fíjense que rompió la zona y marcó un break of structure. Lo que nos dice que podrían seguir habiendo impulsos alcistas del precio, al menos en el gráfico de un día. Em, el precio cierto se ha mantenido por encima de la EMA 50, de hecho este ha sido el lugar propicio para comprar. Nosotros compramos en 4.800, 4.400 queríamos comprar, pero no pasó nada. A mí no se me abrió al menos. Y hicimos algunas compras, ¿cierto? En el intradiario para poder tomar algunas ganancias. Por ahora, ¿cierto? Estamos metidos en una operación acá que va ganando, pero la verdad es que no con mucha ganancia y vamos a esperar para ver si es que esto sigue respecto a las noticias de esta semana y la misma acción del precio del oro. Pasemos, antes de pasar a 30 minutos, quiero mostrarles que actualmente tenemos en 4 horas incertidumbre en Bitcoin en cuanto a los distintos canales en las distintas tendencias. De hecho, estamos en un canal bajista en 4 horas, em, pero con movimientos alcistas bastante... eh, no los podemos menospreciar, por supuesto. Una recuperación probablemente esta caída que ocurrió ayer, bastante importante igual, para los intradiarios. Em, pero hay harta incertidumbre y no hay mucho que podamos hacer. Al menos acá el indicador nos mostró, ¿cierto?, ventas importantes previamente, lo cual derivó en esto. Y en cuanto al oro, tenemos que, sí tenemos una tendencia, tanto en 4 horas como más arriba, bastante clara de un impulso alcista, y nos marcó el 17, ¿cierto? Eh, u- eh, una, una compra relevante o compras relevantes que finalmente terminaron en este canal alcista que hubiese dado muchas ganancias. Em, si pasamos a 30 minutos, ¿cierto? Vamos a ver de que el precio actualmente está en 66.348. El máximo ayer fueron 68.218 y el mínimo fueron 67.170. Igual tiene sentido de que el rango sea bajo debido a que, o que el rango sea corto debido a que era fin de semana. Em, pero ya el hecho de que haya sido rota la zona antes de iniciar el mercado o el premercado y el mercado de Nueva York, por ejemplo, quiere decir mucho de que el precio realmente está bastante débil para poder subir. De hecho, yo tenía una operación acá y puse de inmediato mi stop loss acá cuando se acercaba a la EMA 50,
porque sabemos que este es un soporte dinámico, o en este caso una resistencia dinámica, y no es necesario arriesgar más de la cuenta en caso que ya lleguemos a este lugar. Desde esta zona, que fue una zona de liquidez, hasta este lugar, ya es como bastante claro que el precio podría devolverse o al menos recuperar hacia abajo y con eso quitarte ganancias. Entonces lo que tenemos más relevante, ¿cierto? Es que se rompió con fuerza el precio mínimo de ayer. Eso derivó, ¿cierto?, en mayores caídas de acuerdo a la acción del precio y a la estructura. Y luego tenemos, ¿cierto?, que el precio empezó a recuperar en la zona de liquidez. Sin embargo, no se ve que el precio pueda seguir subiendo mucho más de lo que está ahora. Estamos en un impulso alcista, probablemente va a pasar a un impulso, disculpe, estamos en un impulso bajista. Muy probablemente vamos a pasar a un impulso alcista. No, no sé qué dije, bajista, alcista. Estamos en un impulso bajista y vamos a pasar probablemente a uno alcista. Em, Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que tiene poca fuerza, pero esperemos de que pueda subir un poco más el precio. En cuanto a el oro, ¿cierto? Estamos actualmente en 5.148. El rango de ayer máximo fue de 5.108 y fue superado en la apertura, ¿cierto?, del domingo con fuerza y ahora se mantiene en esta zona. La verdad es que no ha subido mucho, pero después de esta recuperación, ¿cierto?, volvió a subir. Por lo tanto, es muy probable que el precio, por ahora, por lo que vemos en los indicadores, se mantenga alcista. Eso es lo que sabemos por ahora. Pero vamos a revisar las noticias para ver qué es lo que cómo nos puede impactar las noticias de hoy día. En cuanto a la tendencia y al VWAP, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, la tendencia es alcista aún. Puede que baje, ¿cierto?, a buscarla para luego tomar una decisión de si iniciamos una tendencia bajista o nos mantenemos alcista. Y en cuanto al VWAP, ¿cierto? Vemos que está ahí en el mismo precio, viendo quién tiene más poder, si los alcistas o los bajistas, o los compradores y los vendedores. Actualmente el impulso alcista que vemos es bastante débil, no hay una aceleración importante. Idealmente que el precio se impulse hacia abajo y empiece a desacelerar para poder ver un movimiento alcista más grande, pero por ahora tenemos que el precio muy probablemente se mantenga en esa zona a la espera de Nueva York. Tenemos, ¿cierto?, que Em, por ejemplo, respecto a lo de la Fed, tenemos que, como ha ocurrido las últimas semanas, tanto CME, Investing nos dicen que hay mayor probabilidad de que se aumenten las tasas de interés, puede que el precio ya esté descontando em, esto mismo, porque quiere decir que básicamente que el dólar debería subir, el oro debería bajar y por tanto Bitcoin también podría tener potencial de bajar su valor y eso puede que esté siendo descontado ahora, es bastante relevante. Y tenemos, por ejemplo, que por ejemplo en Polymarket nos dicen que puede que, o sea que probablemente con un 96% que no haya cambio en las tasas de interés. Pasando a las noticias de hoy día, no tenemos nada relevante para el precio, pero sí mañana habla el presidente de Estados Unidos. Como sabemos, ha habido toda una noticia con lo de los aranceles que él quiere subir, que se le fue denegado en la Corte Suprema, me parece, y todo esto genera una incertidumbre grande. Por lo tanto, mi recomendación es que se cuiden mucho estos días, porque mientras esto sea un rumor y Donald Trump siga diciendo cosas, todo esto puede empezar a moverse muy rápido, de forma errática, y necesitamos claridad para poder operar. Seguimos en mi extremo, los inversionistas no quieren invertir, eso es bastante obvio respecto a lo que ha pasado con Bitcoin, que ha estado cayendo muy fuerte y que no ha tenido ningún signo de recuperación. Eh, Lamentablemente hay 508 millones de dólares liquidados, es decir,
los inversionistas han vuelto a apostar por Bitcoin y lamentablemente han vuelto a ser liquidados. Em, Respecto a el mapa de liquidaciones, ¿cierto? Tenemos una pequeña inclinación a que el precio pueda subir un poco más del precio actual. De acuerdo al Max Payne, nos indica, está más o menos parecido. No hay una ventaja tan relevante sobre hacia dónde el precio debería subir o bajar. De acuerdo al mapa de liquidaciones, la liquidación más cercana también está arriba, la más relevante, digamos, más cercana. Por lo tanto, puede que el precio también vaya, de acuerdo a esto, también vaya a atacar esa zona en el heatmap. El libro de presión de órdenes, ¿cierto? Tenemos que el precio, o sea, hay hartas, por encima del precio actual, hay hartas, una presión relevante de órdenes de venta. Sin embargo, me parece que no pasa a ser tan relevante el día de hoy. Tanto el Rainbow Chart como el multiplicador de medias móviles de 2 años nos sigue diciendo, al igual que, que lo que aparecía en TradingView, que el precio está barato, pero eso no significa que no pueda seguir cayendo. Grayscale sigue reduciendo su posición en Bitcoin, lo cual desalienta aún más a los inversionistas. Y el mercado en general está regular positivo, podríamos decir. Así que esperemos que sea una buena semana. Ojo con las noticias, sobre todo con lo de Donald Trump, que si sigue diciendo cosas va a ser más, va a ser más errático el mercado. Y si le sirvió este análisis, por favor, dejen su comentario, compártanlo con sus amigos. Y todo esto sirve también para que este video le llegue a más gente que tal vez le pueda servir y con eso pueda tomar mejores decisiones o tener alguna opinión distinta para poder cotejar qué es lo que puede hacer y lo que no. Recuerden ingresar a capital.com. En la esquina hay un código QR que les van a regalar $50 si es que cumplen ciertas condiciones. Y recuerden que capital.com permite que ustedes operen desde acá mismo, desde TradingView. Así que les puede servir mucho. Eso, queridos amigos y amigas, nos vemos ahora en el grupo. Les voy a mandar las noticias y también las zonas de liquidez.